Hola, ¿cómo están? Es un gusto poder saludarles de nuevo aquí en este espacio donde queremos aprender juntos de la importancia que tiene la predicación expositiva, la comunicación del mensaje bíblico y cómo ese mensaje puede ser relevante pues para la vida de personas, para nuestra propia vida, para la vida de una comunidad cristiana, pero también para la gente que no conoce a Dios. Vamos a hablar un poquito sobre este tema que personalmente me apasiona, el poder comunicar el mensaje de Dios, pero poder hacerlo de una manera bíblica. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? De este tema crucial para pastores, para líderes, para creyentes, para toda persona que anhela profundizar en la palabra de Dios, y este tema es la predicación expositiva. Hoy vivimos en una época, ¿verdad?, donde existen muchos mensajes cortos, muchos mensajes motivadores, llenos de frases inspiradoras, que no está nada mal, ¿no? No está nada mal un mensaje corto, que sea potente y poderoso, no está nada mal un mensaje motivador, ¿verdad? No, no tiene nada de malo, y mucho menos un mensaje lleno de frases inspiradoras. El problema de ese gran contenido que tenemos de este tipo de predicación o este tipo de mensaje es que muchas veces están vacíos de contenido bíblico. Solo son motivadores, solo son cortos, que ahora es como una expectativa, así que tal vez este episodio se te va a parecer un poco largo a lo que normalmente estamos acostumbrados, ¿no? Que son minutos y están llenos de frases inspiradoras, cortas, potentes, pero que no tienen contenido. ¿Sabes? La iglesia de Cristo, la iglesia de Jesús, necesita un regreso fuerte, consistente a la predicación expositiva. No, ya que esta no es solamente una técnica, no es solamente uno entre varios métodos, sino principalmente la predicación expositiva es el compromiso con la voz de Dios. Y es el compromiso con la voz de Dios revelada en su palabra. Poder comunicar lo que dice la Biblia, lo que el mensaje verdaderamente está ahí. Pero obviamente en una cultura de que todo es rápido, de que todo tiene que ser instantáneo, pues desde la preparación de una predicación expositiva hasta la comunicación puede ser un proceso que para algunos puede ser abrumador, complejo y que sin duda alguna pues les quite ahí mucho tiempo, pero es importante y fundamental. Vamos a empezar hablando de qué es la predicación expositiva, ¿verdad? Bueno, ¿cómo lo podríamos definir? Hay muchas definiciones, algunas bastante completas, pero por la naturaleza de este espacio vamos a poder decir que la predicación expositiva es aquella que en la que el sermón nace, se desarrolla y se fundamenta directamente en un pasaje bíblico. ¿Ok? El predicador no impone sus ideas al texto, ¿verdad? No pone su argumento al texto, sino que deja que el texto hable, que eso es lo más importante. Repitiendo la definición, esto es muy importante porque dice que es aquella en la cual el sermón nace, se desarrolla y fundamenta directamente de un pasaje bíblico. Nace de un pasaje, de un mensaje bíblico. Pero es importante entenderlo porque cualquiera me puede decir, no, pero toda predicación es bíblica. Toda predicación nace de la palabra de Dios. Quiero decirte que eso no es así. Mucha predicación nace de la mente del predicador. Él se sienta y piensa, ¿qué voy a predicar el domingo a la iglesia? Bueno, voy a predicar a la iglesia el domingo de la importancia de compartir el evangelio, ¿no? O de la importancia de ofrendar, o de la importancia de ayudar a los necesitados. Bueno, entonces, ¿qué cosas podría hablar? Bueno, podría decir que es importante porque para Dios es importante porque hay una necesidad a nuestro alrededor y es importante porque hay que obedecer lo que Dios espera. Ok, ya tengo la idea y solo busco escrituras para rellenar lo que yo ya pensé o lo que el predicador ya pensó. Ese es un ejemplo tal vez bastante breve, pero bastante común.
en cuanto a los predicadores. Entonces la predicación expositiva no viene de ahí, sino principalmente nace de un texto bíblico. Y ese texto pues se desarrolla, ¿verdad? Se estudia, se analiza, se observa. Ese texto es el que da las pautas de los puntos, punto 1, punto 2, punto 3, los puntos que sean. Nos da la conclusión, el enfoque, la dirección, todo. Todo viene de un pasaje bíblico. El famoso predicador, que ya no está en este mundo, John Stott, dijo fuertemente, la predicación expositiva es predicación que somete al predicador y al sermón a la autoridad de la palabra. Y eso es importante, ¿no? No se trata de leer un versículo y luego hablar de cualquier cosa, ¿verdad? No se trata de usar un versículo y solo para que obviamente tenga la apariencia de una predicación bíblica y luego hablo lo que yo deseo, lo que yo quiero y empiezo a tener ideas personales. Yo he caído en ese error, pero lo he escuchado mucho también de alguien que lee un versículo al inicio de tal vez un punto de su clase, pero todo lo que habla después no tiene fundamento, no tiene nada que ver con el versículo previamente leído. Entonces, esto es importante. No se trata de leer un versículo y luego hablar de cualquier cosa, sino algo fundamental, explicar el mensaje contenido en ese versículo, en su contexto original y aplicado a la vida actual, ¿verdad? Y sobre todo señalando a la persona de Cristo. Esto es fundamental. El espíritu de la predicación expositiva es la explicación del pasaje. Es fundamental la explicación del pasaje. Entonces, alguien que lee la Biblia pero no explica el pasaje, para nada está predicando expositivamente. Harold Robinson dijo, la exégesis cuidadosa nos lleva a una exposición fiel y a la exposición fiel nos lleva a una aplicación transformadora. Repito, la exégesis, o sea, el estudio cuidadoso, nos lleva a una exposición fiel y la exposición fiel nos lleva a una aplicación transformadora. Así que hemos visto brevemente lo que es predicación expositiva. Ahora veamos la importancia de la predicación expositiva. ¿Por qué es tan importante predicar expositivamente? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Primero, hermano, porque la Biblia es la voz de Dios. En Hebreos 4:12 nos recuerda que la palabra de Dios es viva, es eficaz y es más cortante que una espada de dos filos. Segundo, porque protege a la iglesia de falsas doctrinas. Pablo exhortó a Timoteo y le dijo que predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. Segunda de Timoteo 4:2. Y tercero, porque nutre espiritualmente al pueblo. Entonces, es la palabra de Dios, protege a la iglesia, nutre espiritualmente al pueblo. El gran predicador Charles Spurgeon dijo, no hay mejor sermón que el que permite a Dios hablar por sí mismo a través de la palabra. Mira qué increíble, no hay mejor sermón que el que permite a Dios hablar por medio de su palabra. Qué increíble, ¿no? Imagínate pensar en predicar un sermón que calla a Dios, ¿verdad? Un sermón que hace que Dios no hable, sino el único que habla es el hombre. Qué duro, ¿no? Lo pienso y digo, wow, ¿cuántas veces pude cometer esos errores? Y cuántas veces, yo estoy grabando esto un día domingo, ¿verdad? Hoy domingo, y digo, bueno, hoy domingo, ¿en cuántos lugares Dios fue callado y no habló? Solo habló un fulano que se paró al frente y disparó 1000 ideas, tal vez inspiradoras, tal vez apasionantes, cortas, motivadoras, pero no era la voz de Dios, no era la voz de Dios. Bueno, ¿qué diferencia, verdad? ¿Qué diferencia tiene la predicación expositiva con otros tipos de predicación? Y aquí vamos a ponernos un poco didáctico rápidamente y podemos comparar
predicación expositiva con otros estilos. Un ejemplo, la predicación temática, que es común también. Parte de un tema, ¿verdad? Y busca versículos que lo respalden. Es útil, pero ¿qué pasa? Se corre el riesgo de forzar la Biblia. Se corre el riesgo de forzar la Biblia. Entonces, esta predicación es muy utilizada, ¿verdad? Vamos a hablar de un tema, pero al final del día se puede predicar, se puede preparar un sermón temático de una manera expositiva. Claro que sí. Yo creo que la predicación expositiva no es un nuevo modelo o otro modelo, sino es un modelo que podemos implementar aún algunos en los cuales encontramos diferencias acá. Entonces la predicación temática parte de un tema y busca versículos que respalden, pero corre un riesgo. ¿Y cuál es? Forzar la Biblia, para que la Biblia diga lo que yo quiero y no lo que debe decir. También, ¿verdad?, vemos la predicación textual. Esta usa un solo versículo, pero no siempre profundiza en el contexto, ¿verdad? No tiene una claridad, una amplitud como la predicación expositiva. Estos son los dos, tal vez más comunes, la temática y la textual. Pero en esta época, en este mundo actual, la predicación temática tal vez es la que tiene ahí la preponderancia en muchos púlpitos. Pero a diferencia de estos dos, la predicación expositiva surge de un pasaje completo y lo desmenuza, ¿verdad? Para mostrar, ¿verdad?, lo que realmente dice y cuál es su riqueza. Un ejemplo, Romanos 8, versículo a versículo, puede ser una predicación que nos muestra la obra del Espíritu Santo a los creyentes, pero el poder leerlo en su contexto gramatical, histórico y literario, estudiarlo en esos contextos, nos permite lograr, ¿verdad?, algo poderoso que es la predicación expositiva. Entonces hoy hemos visto algo importante. La predicación es fundamental. La predicación expositiva, para poder lograrlo, consta de cuatro partes. Y quiero brevemente mencionarlos antes de terminar este episodio. Uno, que es lo que lleva más tiempo, es la preparación, o sea, la observación del texto, lo que se llama exégesis. El poder estudiar ese pasaje que hemos elegido en su contexto, poder observarlo detenidamente, para poder saber de qué habla. Es muy importante y es lo que más trabajo requiere, la exégesis u observación. ¿De qué habla el texto? ¿Cuál es su contexto histórico? Las palabras que aparecen ahí, ¿qué quiere decir? ¿Están bien traducidas en nuestro idioma? ¿O se puede mejorar la traducción? ¿Hablan correctamente el idioma o podemos encontrar recursos que nos ayuden a entender mejor el pasaje? ¿Cuál es su género, ¿verdad?, literario, para poder interpretarlo de una mejor manera? Entonces podemos aprender, lo primero es la exégesis, la observación. Después de eso, yo ya puedo hacer lo siguiente y es interpretar. Nosotros automáticamente lo que hacemos es leer un verso e interpretarlo. Es lo primero que hacemos, pero es incorrecto. Antes tengo que observar. Observar detenidamente como un médico. ¿Verdad? Que un médico responsable, que alguien llega con un padecimiento y dice, bueno, vamos a hacerle, antes de darle un medicamento, y a veces no nos gusta. Yo voy donde el médico y a veces yo quiero que de una vez me diga qué tengo y qué tengo que tomar. Pero cuando el médico me dice, mire, vamos a ver qué es lo que tiene, vamos a hacerle análisis, vamos a hacer estudios, eso no me gusta porque tarda. Yo quiero salir ya de ahí con mi resultado. Entonces, lo mismo pasa acá. No puedo saber la enfermedad o cuál es el diagnóstico hasta hacer un estudio. Y esto es, ya que hice estudio, ya puedo interpretar ese estudio. Es donde alguien puede decir, la Biblia dice, lo que Pablo quiso decir en ese tiempo es, lo que Pedro dijo a la iglesia está, lo que Jesús quiso decir fue esto, porque él ya realizó un estudio. Él ya realizó un estudio previo
¿verdad? Y ya podemos interpretar. Entonces, ¿qué hemos visto? Observación y luego interpretación. Bueno, hasta ahí está fabuloso, pero ¿cómo lo llevamos a nuestra vida? El tercer paso es la aplicación. ¿Cómo podemos aplicar ese mensaje? ¿Cómo podemos aplicar esa interpretación? Algunos le llaman la contextualización. ¿Cómo voy a trasladar ese principio bíblico que aprendí en el estudio y en la aplicación? Saltó el principio bíblico. ¿Cómo puedo traer ese principio bíblico hoy a mi vida? Si las condiciones son diferentes, si el idioma es distinto, si la cultura es diferente, ¿cómo aplica eso hoy a mi vida? Entonces, ahí lo llevamos a la aplicación. Y bueno, hasta ahí sería, pero yo agrego una cuarta, y muchos también agregan una cuarta que es fundamental y es la comunicación. ¿Cuán importante es comunicar bien el mensaje? Honestamente, si un predicador o un comunicador del mensaje bíblico estudia bien el mensaje, lo interpreta correctamente y saca las mejores aplicaciones, pero no puede comunicarlo, pues el único beneficiado de todo ese trabajo será él mismo. Sí, si duerme la audiencia, si la audiencia no pone atención, si no se logra explicar a la audiencia, a los hermanos o a la iglesia o a las personas que le escuchan, si su manera de comunicar es tan aburrida, tan plana, que la gente se distrae, todo ese trabajo, toda esa riqueza se echa en un vaso vacío o roto. ¿Sí? Donde todo se va a ver un costal roto. Por eso la comunicación al final del día es fundamental. Los grandes predicadores han sido grandes estudiosos de la palabra de Dios, muy inteligentes para poder llevar el mensaje a esos estudios, a esas interpretaciones, a esas aplicaciones, pero sobre todo han sido grandes comunicadores. Entonces cualquiera que le interesa, que desea comunicar el mensaje, hablar al público, a la iglesia, predicar el mensaje de Dios, tiene que también formarse en la comunicación. Porque todo ese trabajo no tiene ningún sentido si no es posible comunicarlo correctamente. Así que bueno, hoy en este breve podcast podemos aprender cuán importante es la predicación bíblica o expositiva. Podemos también entender y comprender qué es su importancia, ¿verdad? Es muy importante eso. Y también, pues vimos brevemente la diferencia que tiene con otros métodos y finalmente en qué consta, cuáles son sus partes. Así que les animo a que sigamos aprendiendo de este tema, a que vamos a estar poniendo más contenido enfocado en este tema de la comunicación del mensaje bíblico. Y bueno, espero que esto sea de utilidad. Escríbanme qué les gustaría aprender de la predicación, qué piensan de la predicación en sus iglesias, les gusta, no les gusta, qué les gustaría que mejorara, cómo la ven, ¿verdad? ¿Qué piensan de este tema tan apasionante? Escriban por favor sus comentarios, que honestamente sirven muchísimo para poder generar contenido que sea de valor para todos ustedes. Así que un fuerte abrazo, querido amigo y hermano.